¿Qué cositos? ¿Me confirman la presentación de la pantalla y la grabación? Sí, profesor, las dos. Chévere, muy bien, chicos. ¿Qué cositos? Con todos ustedes, muy buenos días. Bienvenidos al aula virtual de Historia. Soy el docente Víctor Rodríguez Tejada y el día de hoy vamos a continuar y finalizar el tema del registro histórico y recreación del pasado. Muy bien. Bueno, ya habíamos avanzado estos temitas, así que mejor vamos a ahorrarnos tiempo porque quiero evaluarlos. Terminamos el tema de hoy, jovencitos, y evaluación. Muy bien, ayer lo dejamos aquí, ¿verdad? Terminamos en antropología. ¿Me confirman, chicos? Sí, profesor. Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Sí, profesor. Ahí tenemos las ciencias independientes y ahora lo que tocaba hacer eran las ciencias dependientes. Recuerda, ¿a qué se llamaban ciencias dependientes? Aquellas que tenían un método científico Particular. general o particular. Particular. Y que varias de ellas habían sido exclusivamente creadas para ayudar ¿a quién? ¿A qué ciencia? A la historia. A la historia. Perfecto. Muy bien, chicos, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a tratar de la siguiente manera. Vamos entonces, jovencitos, con la paleontología. ¿Qué estudia la paleontología? Restos fósiles. Restos fósiles. Restos fósiles. ¿De qué restos fósiles, jovencitos? Animales, plantas y seres humanos. Recuerda, ¿cómo se llaman? Animales, plantas y seres humanos. Otra vez tú mismo. Animales, plantas y Seres humanos. seres humanos. Bien, de repente ya podemos hacer la proyección para el siguiente tema, lo que es el tema, pues, de hominización. Bien. La paleontología tiene una rama específica para el estudio de los restos fósiles humanos. ¿Cómo se llama la rama de la paleontología que estudia restos fósiles humanos? Paleoantropología. ¿Cómo se llama? Paleoantropología. Recuerda, ¿cómo se llama? Paleoantropología. Paleoantropología. Paleo antiguo. Antropo, hombre. Logia, estudio. Estudio del hombre antiguo. ¿No? Muy bien. Listo. Vamos ahora entonces con, ojo, esto ha sido pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen. Listo. ¿Te acuerdas las preguntas del tipo diacrónico? Hicieron una justamente con la división de la historia. División de la historia. Bien. Ojo, entonces, ¿quién se encarga? La pregunta es, ¿quién se encarga, cómo se llama la ciencia, qué se encarga de estudiar la división del tiempo? ¿Cómo se llama? Cronología. Cronología. Se llama cronología. Cronología. Muy bien. Cronología. Listo. Vamos por acá. Muy bien. Cuando queremos estudiar a sociedades totalmente desaparecidas, o sea, sociedades que ya no existen y que en algunos casos de repente no tienen nombre, ¿ya? O mejor dicho, no tienen escritura, entonces, jovencitos, ¿qué pasa? Llamamos a qué ciencia? A la arqueología. Recuerda, arqueología. ¿Qué estudia la arqueología? ¿Qué estudia la arqueología? Los restos materiales que han dejado las diferentes culturas. ¿Ah? Listo. Pero también se encarga, dice, de estudiar, escúchame, de estudiar qué cosa? El origen de la cultura. Escucha bien, jovencitos, ¿ah? La arqueología, ¿qué estudia? ¿Restos? ¿Qué restos? ¿Qué restos estudia la arqueología? Materiales. Restos materiales. Pero aparte, también, ¿qué estudia? El origen de la... De las La culturas. cultura. Sí. El origen de la cultura. No te olvides, jovencitos, el origen de la cultura. Muy bien, listo. Vamos ahora, jovencitos, con otra ciencia dependiente. La numismática. ¿Y la numismática, jovencitos, qué estudia? Moneda. Las monedas.
Las monedas. Recuerda bien, ¿ah? Estudia las monedas. Oiga, pero profesor, digamos, qué finalidad? ¿Por qué estudiar esas monedas antiguas? ¿Qué tienen de interesante esas monedas antiguas? Ah, resulta con estos que esas monedas tienen características, ¿bien? De una sociedad, ¿no? Que los tuvo. Oiga, ¿y qué tienen de especial esas moneditas? Ah, tienen características, pues, que representan la mentalidad de esas sociedades. ¿Qué tal, por ejemplo, si te traigo un yuan? ¿Qué es un yuan? Jovencitos, ¿qué es un yuan? China. Es la moneda, ¿de qué país? La moneda de China. Es la moneda de China. ¿Ya? Es la moneda de China. Listo. Oiga, ¿qué tal, por ejemplo, entenderías tú el chino? No. No, ¿verdad? Y probablemente dentro de esa moneda te puedan poner, qué sé yo, algún carácter que es de repente concerniente exclusivamente para la cultura china. Es obvio que no lo vamos a entender. ¿Qué tal si nosotros le mostramos, por ejemplo, una moneda de azul a un japonés? ¿Podrá entender los símbolos de nuestro escudo, por ejemplo? No. Claro que no. Sí, claro que no. ¿Por qué, jovencitos? Entonces, ¿por qué? Porque esas monedas pues tienen características particulares que representan la mentalidad de una sociedad. ¿Ya? Bueno, están fregando mis patos, mis gansos. Muy bien, pasamos a la siguiente. Paleografía. ¿Qué significaba el término paleo? Antiguo. Antiguo. Grafía, ¿qué significa? Escritura. Escrito. Escritura antigua. ¿Qué hace la paleografía? Estudia, escúchame, esos documentos que tienen escritura antigua. ¿Ya? Escritura antigua. Listo, pero ojo, mira, quiero hacer lo siguiente, quiero hacer una comparación. ¿Listo? Pregunta, ¿se podría parecer la epigrafía y la paleografía? ¿Se podrían parecer? Sí. Probablemente porque tendrían que estudiar escritura antigua, pero el asunto es el material. En el caso de la epigrafía, ¿sí? La palabra epi. Encima. ¿Qué significa? Encima de. Escrituras, símbolos, signos que están encima de los monumentos. Por ejemplo, te presento la estela de Raimondi, por ejemplo. ¿Qué ciencia se encargaría de estudiar esos símbolos? ¿La paleografía o la epigrafía? Epigrafía. ¿Qué tal si te presento, por ejemplo, el Códex Maya, conocido como el Popol Vuh, que está hecho, por ejemplo, ¿cómo se llama? En cuero y fibras vegetales? ¿Qué tendría que llamar? ¿La epigrafía o la paleografía? Paleografía. A la paleografía. Sí, tendría que llamar a la paleografía. Muy bien. Listo. Bueno, vamos a ver, entonces terminamos por acá y vamos a la siguiente. Otras ciencias dependientes. Mira, simplemente con solo mirarlas, tú al toque me vas a dar ¿sí? el resultado. Dime, ¿qué es la heráldica? ¿Qué estudia la heráldica? Los escudos. Los escudos. ¿Sí? Ojo, en vez de decir escudos, ¿qué otra cosa podría utilizar? ¿Qué otro nombre? Razonamiento verbal, a ver. ¿Símbolos? Nah. ¿Símbolos? Nah. Blasones. Blasones, muy bien, blasones, bien. Listo, mira, esto es recontra papayita. Ya si no respondes esto, ya, ¿para qué, pues, no? Oiga, ¿qué estudia la vexilología? Las banderas. La vexilología estudia las banderas. Listo, vamos ahora con la sigilografía. ¿Qué estudia la sigilografía? Los sellos. Sellos, ¿no? Sellos, ¿qué hacían, por ejemplo, no? En unos casos, por ejemplo, derretían cerita, ¿ya? Y aplicaban un sellito, ¿no? Y ahí dejaba, pues, una marca. Oiga, ¿qué hace esta sigilografía? ¿Por qué la historia tiene que estudiar los sellos? ¿Por qué? Da validez a un documento. Perfecto, muy bien.
¿sí? Validez a un documento. Oiga, ¿tu partida de nacimiento tendría valor si no tuviese el sello correspondiente? No. No. ¿Tu DNI tendría valor correspondiente si no tuviese el sello? Tampoco. Entonces, es por eso que la historia tiene que estudiar esos sellos antiguos. Oiga, y esos sellos antiguos generalmente, ¿dónde los vamos a encontrar? En los documentos importantes, documentos oficiales. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los documentos oficiales? Se llama Diplomática. diplomática. No te olvides, por favor, entonces. Ciencia auxiliar que estudia los documentos oficiales, diplomática. Diplomática. Bien. Vamos ahora, jovencitos. Sí, listo. La imagen te va a decir todo. ¿Qué estudia la falerística? Medallas. Y condecoraciones. Medallas y condecoraciones. Oiga, si hay medallas y condecoraciones, ojo, la falerística resulta que es una rama de otra ciencia que hemos visto particularmente hace un momento. ¿Con qué ciencia crees que estaría relacionada la falerística? Numismática. Ajá, correcto. La numismática. La numismática, jovencitos. La numismática. Perfecto. Muy bien, se dio cuenta, señorita. Bien. Vamos a ver, la lingüística. ¿Qué hace la lingüística? ¿Qué hace la lingüística, jovencitos? Dime, dime, dime. ¿Qué estudiaría? ¿De lenguaje? La evolución del lenguaje. Correcto. Muy bien, la evolución del lenguaje. Muy bien, vamos ahora, jovencitos. Ya está, muy bien. Oiga, ¿qué tal si se muere la reina de Inglaterra? ¿Qué ciencia tendría que ayudar a encontrar al siguiente sucesor de la corona inglesa? Genealogía. La genealogía. ¿Qué estudia la genealogía? ¿Qué estudia la genealogía? Ascendientes y descendientes. Relaciones de parentesco, relaciones de parentesco. De repente, jovencitos, en tu casita, tú quieres saber, jovencitos, cómo fue de repente la evolución de tu familia. Quieres saber quién fue tu abuelo, quién fue tu bisabuelo, quién fue tu tatarabuelo. ¿Ya? Entonces tendrías que hacer justamente un cuadrito, ¿no? Donde vas a ubicar poco a poco a tus familiares, ¿no? Listo. Eso es lo que hace la genealogía. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien su participación. Vamos entonces ahora sí. La última parte, ¿ya? Y la última parte tiene que ver con la división de la historia. Tengan mucho cuidado con nosotros porque en los últimos exámenes las preguntas han estado llegando de esta parte exactamente, ¿ya? Vamos a ver. La historia universal, jovencitos, la historia universal la vamos a dividir, ¿sí? En dos partes. La prehistoria y la historia. Repito, prehistoria y la historia. Pero para poder dividir esta historia universal, entonces hemos necesitado, jovencitos, establecer un periodo intermedio, ¿ya? Y en este periodo intermedio, jovencitos, ¿qué vamos a ver? Que ha aparecido, jovencitos, un elemento muy importante dentro de nuestro desarrollo cultural. Bien, ese elemento, jovencitos, que podemos considerarlo, es importante porque nos sirve para qué? Para poder transcribir, por ejemplo, el día de hoy conocimiento. ¿De qué estaríamos hablando, jovencitos? ¿De qué estaríamos hablando? ¿De la escritura? Así es, la escritura, la escritura. Listo, entonces la escritura, jovencitos, lo que está antes de la escritura se llamó prehistoria, ¿ya? Prehistoria. Lo que está después de la escritura se le llamó historia. En el caso de la prehistoria, ¿qué tenemos, jovencitos? Vamos a encontrar, jovencitos, a un padre de la prehistoria. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiarlo, el nombre, para que ustedes no se olviden, por favor. Un ratito, por favor, por favor. Ya está. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre de la prehistoria? ¿Cómo se llama? Uy, ¿qué pasó acá? Este es, jovencitos, se apellida Boucher de Perthes. Boucher de Perthes. ¿Listo? Boucher de Perthes. Oiga, ¿qué hizo Boucher de Perthes, jovencitos? ¿Qué hizo? El tipo, jovencitos, escribió una obrita. ¿Ya? Una obrita. ¿Qué obra escribió, jovencitos? Civilizaciones célticas antidiluvianas. ¿Ya? Civilizaciones célticas antediluvianas.
bien. Esa es la obra que escribió este señor. Oiga, pero ¿qué tiene de especial esta obrita? Ya. ¿Por qué gracias a ese señor se considera la prehistoria? Ya. Resulta, bonitos, que vamos a tener que combatir. ¿Qué cosa? Vamos a tener que combatir, por ejemplo, la postura de la iglesia. ¿Ya? La postura de la iglesia. Oiga, ¿qué decía la iglesia? Pues no, que el hombre había aparecido prácticamente después de ¿qué? Después del diluvio universal. Esa es la posición de la iglesia. ¿Ya? Repito. ¿Listo? Posición de la iglesia, que el hombre había aparecido después del diluvio universal. Más o menos calculaba entre unos 3.500, 3.200 años antes de Cristo. Pero ¿qué tal si en este proceso, ¿no?, de curiosidad por parte del hombre encuentra restos fósiles? Y no solamente encuentra restos fósiles, encuentra herramientas líticas tan antiguas como esos restos fósiles. Y entonces empieza la duda. Oiga, ¿la iglesia me está diciendo lo correcto? ¿La iglesia me está diciendo la verdad? ¿La iglesia me está engañando? ¿Bien? Bueno, pero eso lo dejamos luego. Esa discusión es otra situación. ¿Ya? Entonces, gracias a Boucher de Perthes, ¿qué se inicia, jovencitos? Se inicia entonces la curiosidad por el hombre por saber qué pasó en la prehistoria. Ahora, ¿qué pasó, jovencitos, en la prehistoria? Aparece el hombre, ¿ya? Recuerda que el hombre no aparece de la noche a la mañana, sino que es parte de un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Hominización. Hominización. ¿Correcto? Se llamó hominización. Hominización. Producto de ese proceso aparece el hombre. Y en ese proceso, jovencitos, de desarrollo y evolución que tiene el hombre, resulta que va a desarrollar herramientas. Y esas herramientas, jovencitos, van a servir para poder dividir la prehistoria. Entonces, ¿qué resulta? Que en las primeras herramientas, ¿de qué material eran? Piedra. Piedra. Entonces tenemos una edad de piedra. De piedra, de Pero palo. ¿qué tal, por ejemplo, si sus herramientas son de metal? Entonces le vamos a llamar, ¿qué cosa? La edad de los Metales. edad de los metales. Edad de los metales. Muy bien. Repito, ¿por qué se establece esta división de la prehistoria de esta manera? Porque se toma en cuenta el material, recuerda, el material con el cual están hechas esas herramientas que acompañaron al proceso de la evolución del hombre. En el caso de la edad de piedra, vamos a dividir a su vez en tres partes. ¿Cuáles son? Paleolítico, mesolítico, neolítico. ¿Cuáles son, jovencitos? Paleolítico, mesolítico y neolítico. Ahora, paleolítico. ¿Qué significa la palabra paleo? Antiguo. 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 Lítico. Piedra. Piedra. Significa piedra. Perfecto. Ya está. ¿Por qué piedra antigua? Porque en este lapso de tiempo, jovencitos, las herramientas eran toscamente talladas. Repito, herramientas toscamente talladas. Me voy al otro extremo. Del paleolítico me voy al neolítico. Voy a dejar de lado un ratito el mesolítico. Neolítico, la palabra neo. Nuevo. ¿Qué significa? Nuevo. Nuevo, ¿sí? Piedra nueva. Profesor, ¿pero por qué le llaman piedra nueva a esta época? Porque en esa época, jovencitos, las piedras que en el paleolítico, recuerda, ¿cómo eran las piedras en el paleolítico? Las herramientas, ¿cómo eran? Bruscamente talladas. Correcto, eran toscamente talladas. ¿Y qué pasó en el neolítico? Esas piedras toscamente talladas, jovencitos, se mejoraron. Y entonces, con estos, ¿qué pasó? Se les dio un mejor acabado. Entonces, ¿cómo fueron o cómo terminaron esas herramientas del periodo neolítico? Herramientas pulidas. Herramientas pulidas. ¿Ya? Listo. Aparte, vamos a una etapa intermedia entre la edad de piedra y la edad de los metales. Repito, está entre la edad de piedra y la edad de los metales. Bien, ahora, ¿qué pasa en esta etapa, jovencitos? Es una etapa intermedia. Resulta con esto lo siguiente. Ojo, cuando se establecen esto de las divisiones, bien, muchos de repente creen que es a rajatabla. O sea, quiere decir, jovencitos, que ya todo el mundo debería tener la misma división. Pero recuerda, jovencitos, que en diferentes partes del mundo los logros no van a ser pues al mismo tiempo. Van a ser dispares, muy dispares. Entonces se comenta pues una etapa intermedia, en donde se utilizan en esta etapa intermedia herramientas de piedra, pero también se ve, jovencitos, herramientas de metal. Ya pues el hombre con el tiempo simplemente dejó de las herramientas de piedra, dejó de utilizar la piedra y solamente se va a abocar ¿a qué? Al de los metales. ¿Cuáles son los metales, jovencitos, que se va a utilizar? Cobre, bronce,
hierro. Cobre, bronce, hierro. Bien, otra vez, jovencitos, cobre, bronce, hierro. Listo. Esa es la prehistoria. Vamos ahora con la protohistoria. La protohistoria, jovencitos, tenemos aquí, jovencitos, sí, a un padre. ¿Cómo se llama el padre de la prehistoria? ¿Cómo se llama el padre de la prehistoria? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el padre de la prehistoria? Boucher de Persia. Ya, listo. Es el caso de la prehistoria, ¿verdad? Pero en el caso de la historia, ¿quién es? Recuerda que era, ajá, un griego, ¿no es cierto? Se llamaba, jovencitos, Heródoto. Heródoto. Listo. Ahora, Heródoto escribió, jovencitos, una obrita. ¿Cómo se llama esa obrita? Que ha sido pregunta de examen, de admisión, ¿ah? ¿Cuál ha sido, jovencitos, su obrita? Se llamó 9 libros de historia. 9 libros de historia. La palabra historia, jovencitos, es una palabra griega. ¿Qué significado tiene? Tiene, jovencitos, la palabra historia significa relato. En griego, la palabra historia, repito, significa relato. Pero, ojo, vamos a agregarle lo siguiente, ¿ya? Padre de la historia racional. ¿Recuerdas cuál fue el error que tuvo Heródoto? Solo escribía lo que le contaban. No comprobaba. No comprobado. Solamente escribía lo que oía, ¿verdad? Solamente escribía lo que oía. Bien, pero resulta, jovencitos, que vamos a comentar a un padre de la historia racional. ¿Por qué le vamos a llamar padre de la historia racional? ¿Y quién es? Se llama Tucídides. ¿Ya? Tucídides. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente para que se note mejor, ¿ya? Bien, resulta, jovencitos, que Tucídides participa, por ejemplo, en la guerra del Peloponeso. Repito, guerra del Peloponeso. Y justamente él tiene una obra. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama la obra? La historia de la guerra del Peloponeso. ¿Ya? La historia de la guerra del Peloponeso. Entonces, ¿qué pasó en la guerra del Peloponeso? Listo, resulta que él va a analizar, ojo, analiza las causas, el proceso y las consecuencias de las guerras civiles que hay, jovencitos, en Grecia. Recuerda que en la primera guerra civil que se va a dar entre estas ciudades, se da pues entre Atenas y Esparta, ¿ya? Tucídides. ¿Cómo se llama su obra? Se llama, a ver, ahorita. La historia de la guerra del Peloponeso. ¿Qué pasó acá? La mano. Ya está. ¿Listo? Lo voy a poner acá arribita como referencia. Esto también una vez lo voy a arreglar. Ya está. Muy bien. Ahí tienes entonces, jovencitos, a los dos padres de la historia. Uno es de la historia tradicional y otro es de la historia racional. Muy bien. Listo. ¿Cómo se divide la historia? En 4 edades. ¿Cuáles son las 4 edades? Antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Recuerda cómo se llaman? Antigua, media, moderna y contemporánea. Antigua, media, jovencitos, moderna y contemporánea. Ojo, jovencitos, lo que hemos hecho acá solamente es un esquema. Solamente hemos hecho un esquema. Ahora tenemos que trabajar de manera puntual cada una de esas partes. Ya está, muy bien. Vamos a hablar de la prehistoria. ¿Ya? Vamos a hablar de la prehistoria. Pero necesito escribirte algo más aquí para que te guíes, para que no vueles, ¿ya? Listo, jovencitos. Recuerda, ¿quién es el primer ser humano? ¿Quién es el primer ser humano? ¿Lucy? Ah, no. Me confundí. Así como con él, ¿no? Ay. Ya, Ya es dime. costumbre. Ah, ya costumbre. ¿Qué pasa, pues? ¿Cómo están haciendo quedar mal acá la señorita? Carambas. Ya está. Mira, recuerda, ¿quién es el primer ser humano? ¿El Homo? Habilis. Habilis. Homo habilis. Señores, nosotros formamos parte del género Homo.
Bien, y hay características, ya en este caso proyectándonos al tema de hominización, bien, como, ¿por qué estamos dentro del género Homo? ¿Qué nos hace humanos? Recuerda. El raciocinio. Raciocinio. Así es, raciocinio. Entonces recuerda que el primero que utilizó su cerebro, bien, ¿y cómo sabemos que usó su cerebro? ¿Cómo sabemos que usó su cerebro, jovencitos? ¿Cómo sabemos que usó su cerebro? Sus herramientas líticas. Ah, porque fue, jovencitos, el primero que produjo herramientas líticas, ¿sí? Estas herramientitas, jovencitos, estas herramientitas son las primeras que produjo. Ya, pero ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo más, jovencitos, como para poder ubicarnos, ya que también esto nos va a servir para poder ubicarnos en historia del Perú, cuando hagamos, por ejemplo, la división, ¿ya? Cuando aparece, por ejemplo, el hombre, el Homo habilis, a ver, se está iniciando, ¿qué cosa? Se está iniciando la era cuaternaria, ¿ya? La era cuaternaria. Ojo, ¿con qué otro nombre también se conoce a la era cuaternaria? Se le llama, juntos, la era antropozoica. Antropo, ¿qué significa? Hombre. Correcto, se llama hombre. ¿Listo? Hombre. Ah, carambas. Listo. Y resulta que esa era cuaternaria se divide en dos partes, ¿ya? Dos partes, ¿sí? Dos etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Uno, se le llama Seno. el Pleistoceno, ¿sí? El Pleistoceno. La segunda parte, ¿cómo se llama? El Holoceno. Holoceno. El Pleistoceno, jovencitos, prácticamente, recuerda, es la primera parte de la era cuaternaria, por lo tanto, se inicia hace cuánto tiempo? Hace unos 2.500.000 años, ¿ya? 2.500.000 años. Y resulta que el Holoceno se inicia hace 10.000 años, ¿ya? Hace 10.000 años. Profesor, ¿por qué se caracteriza en Pleistoceno? Recuerda, bien, aquí hace frío, bien, aquí hace frío. Y en el Holoceno, ¿qué hace? Hace calor. Profesor, ¿pero por qué en el Pleistoceno hace frío? ¿Por qué en el Pleistoceno hace frío, jovencitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Glaciación. ¿Por qué? Ajá, porque es la época de las glaciaciones. ¿Es la época de qué? ¿De qué? De las ¿Cómo? glaciaciones. Ajá, glaciaciones. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotarnos de una vez, jovencitos, las glaciaciones. ¿Cuáles fueron las glaciaciones? Acá los voy a poner, jovencitos. ¿Cuáles fueron las glaciaciones? Van a ser 4. ¿Ya? 4 glaciaciones. ¿Cuáles son? La primera se llamó, a ver, un ratito vamos a anotar por aquí. Se llamó Gunz. Gunz. La segunda, Mindel. La tercera, Riz. ajá, Riz. Y la última, se llamó Wisconsin. Burm. ¿Ya? Muy bien. La que ustedes dicen Wisconsin es en América. Bien, listo. Ya, ahí lo vamos a tener entonces. Vamos a poner mejor en un cuadrito de colorcito para darnos cuenta. Color azulito, frío, glaciaciones. ¿Sí? Frío, así como el corazón de ella. Y le vamos a poner en negrito para que se note mejor. Ya está. Esas son las 4 glaciaciones. Ojo, las 4 glaciaciones, entonces, ¿dónde las vamos a ubicar? ¿En el Pleistoceno o en el Holoceno? Pleistoceno. Correcto, las vamos a ubicar entonces en el Pleistoceno. En el Pleistoceno. Muy bien, listo. Ahora, el Homo habilis, ¿en qué época se desarrolló? ¿Pleistoceno o Holoceno? Pleistoceno. Pleistoceno. Correcto. Se desarrolló, jovencitos, en el Pleistoceno. Vamos a ponerlo de esta manera, ya, para acordarnos. ¿Listo? Ya está. Todo menos. Ya está. Ahí está bien. Así nomás. Bien. Mejor hacemos esto. Más chiquitito. Ya. Muy bien. Listo. Entonces, con eso ya podemos, con esos conocimientos ya podemos hablar del Paleolítico. Listo. Entonces, jovencitos, aparece el hombre y fabrica las primeras herramientas. Y si fabrica las primeras herramientas, entonces, ¿qué se inicia? ¿Qué se inicia? ¿Qué se inicia? La El paleo.
Ah, no. Paleo. Paleolítico. Paleolítico. Recuerda, cuando el hombre, jovencitos, repito, procede de un proceso llamado hominización, pero recuerda que ese proceso empieza hace 7 millones de años. ¿Cuándo aparece el Homo habilis? 2.500.000 años. ¿Ya? 2.500.000 años. ¿Listo? Y cuando empieza a utilizar su cerebro, ¿cómo vamos a ver que utiliza su cerebro? Herramientas líticas. Porque hace qué cosa? Herramientas líticas. Herramientas líticas. Entonces, ¿cómo son esas herramientas? Toscamente talladas. Recuerda, toscamente talladas. Entonces, ¿qué es? ¿Paleolítico, mesolítico, neolítico? Paleolítico. Paleolítico. Ya está. Ahora, en este paleolítico, jovencitos, lo vamos a dividir en 3 partes. Inferior, medio y superior. Inferior, medio y superior. ¿Ya? En el paleolítico inferior, recuerda, ¿con quién se inicia? Con el Homo habilis. Recuerda, en esta época del inferior, el hombre que hace, fabrica herramientas toscamente talladas. Pero ojo, es justamente uno de estos hombres que, ojo, ¿qué es lo que va a hacer? Aprendió a dominar ¿qué? ¿Qué va a dominar? Fuego. Correcto, aprendió a dominar el fuego. Aprendió a dominar el fuego. ¿Listo? Ya está. Ahora, pasamos al paleolítico medio. Pasamos al paleolítico medio. Y en el paleolítico medio, jovencitos, ¿qué es lo que pasó? El hombre va a aprender, jovencitos, va a aprender ¿a qué? A enterrar a sus muertos. ¿Cómo se llama, jovencitos, la especie que aprendió a enterrar a sus muertos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo de esta manera. Homo, ya sabemos que H es Homo. Lo vamos a duplicar por aquí. Control C, Control V. Listo. ¿Cómo se llama la especie entonces que aprendió a enterrar a sus muertos? El Homo Neandertal. ¿Sí? El Homo Neandertal. Y él es el hombre responsable ¿de qué? De que el hombre haya aprendido ¿qué? A enterrar a sus muertos. ¿Ya está? Oiga, hay una cosa más. Desde que aparece el Homo habilis, ¿qué tipo de economía tuvo el hombre? ¿Qué tipo de economía tuvo el hombre? ¿Una economía? ¿De qué tipo? Depredadora. Una economía depredadora. Una economía depredadora. ¿Ya? ¿A qué se refiere con una economía depredadora? ¿Y con qué otros nombres se le conoce? Subsistencia. Economía de subsistencia, economía depredadora, economía dependiente. También tiene otro nombre. ¿Con qué nombre le conocemos? ¿Con qué nombre le vamos a conocer? 5, 4, 3, 2, 1 y 0. La respuesta, jovencitos, se llama economía parasitaria. ¿Por qué economía parasitaria, jovencitos? ¿Por qué economía parasitaria? Para poder vivir. ¿Por qué se le llama economía parasitaria? ¿Por qué se le llama? Porque hace lo necesario para poder sobrevivir. A ver, ¿cómo vive un parásito? Depende de otro organismo. Dentro de otro organismo. Ajá. ¿Produce alimento? No. No produce alimento. Para comer, ¿qué hace, jovencitos? Simplemente, ¿qué hacía el hombre de esta época? Cazaba, recolectaba, cazaba animales, recolectaba ¿qué cosa? Recolectaba semillas, frutos, huevos, ¿correcto? Listo. Oiga, en ese momento, el hombre cuando tiene una economía parasitaria, ojo, me voy a referir a la pregunta de examen de biomédicas. En este último examen de biomédicas, jovencitos, viene una pregunta de este tipo. ¿El hombre tenía conciencia de lo que cazaba? No. No. Y como el hombre no tenía una conciencia de lo que cazaba, jovencitos, ¿qué hacía? Normalmente, ¿qué hacía? Afectaba el equilibrio ecológico.
¿Ya? Afectaba el equilibrio ecológico. Entonces, ¿qué pasó, jovencitos? Muchas especies desaparecieron por la mano del hombre. ¿Ya? Muchas especies, repito, desaparecieron de la faz de la Tierra. Una de las últimas mega desapariciones, ¿qué vienen a ser, jovencitos? Los animalitos enormes. ¿Ya? Esos animalitos enormes. ¿Cómo se llaman esos animalitos? Elefante africano. La megafauna. Megafauna. Esa es una de las últimas. ¿Sí? Ve, ahorita vamos a hablar de eso, no te preocupes. Ya está. Hace 45.000 años, jovencitos, hace 45.000 años apareció otra especie. Ya apareció otra especie. Uy, ¿dónde está? ¿Cómo se llamaría esa especie, jovencitos? Una especie que hacía, por ejemplo, arte. Una especie que hacía arte. Una especie, jovencitos, que pintaba las paredes. ¿Cómo se llama esa especie? ¿Ah? ¿Cómo se llama la especie? El Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Sapiens, ¿qué más? Cromañón. Cromañón, jovencitos. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? ¿Qué hacía este hombre del Homo sapiens sapiens Cromañón? Quiso representar, jovencitos, quiso representar cosas que veía en la naturaleza, cosas que lo rodeaban. Bien, ¿y dónde lo va a pintar, jovencitos? ¿Dónde? En las cuevas. Ajá, en las paredes de las cuevas. En las paredes de las cuevas. Listo. Aparte de eso, jovencitos, aparte de pintar las paredes de las cuevas, ojo, ya estamos hablando de un desarrollo mental superior, porque va a representar no solamente lo que hace, sino lo que va a pensar que representan. ¿Bien, jovencitos? Bien, entonces en este caso, jovencitos, va a representar, por ejemplo, el cuerpo femenino de una mujer, ¿ya? Con las partes reproductivas muy grandes, ¿sí? Sobredimensionadas. ¿Cómo se llaman, jovencitos, esas esculturas que representan, ¿ya? Representan, jovencitos, ¿listo? A estas mujeres. El Venus de... ¿Cómo se les llama, jovencitos? Las Venus del Paleolítico. Venus del Paleolítico. Simbolizan, ¿qué simbolizan? Oiga, si todas las partes de la mujer que están relacionadas con la reproducción están sobredimensionadas, ¿qué estaría representando? La fertilidad. Correcto, la fertilidad. La fertilidad. Entonces, la apreciación, jovencitos, del hombre sobre la naturaleza y los símbolos que podríamos tomar de ella ya significan entonces un nivel mental superior. Bien, ahí entonces, por eso entonces está el Homo sapiens sapiens como años, jovencitos, nuestra especie, o en todo caso la especie de la cual hemos descendido. ¿Ya? ¿Hace cuánto tiempo apareció esta especie? Aproximadamente hace unos 45.000 años. ¿Ya? 45.000 años. Listo. Vamos a ver los cuentos ahora mesolítico. Mesolítico, ¿bien? ¿Desde hace cuánto tiempo fue, jovencitos? 10.000 años. Hace 10.000 años, jovencitos, se dio el mesolítico. ¿Ya? Oiga, ¿qué tuvo que pasar para que acabara el paleolítico e iniciara el mesolítico? Terminar la glaciación. Ajá, recuerda. Mira, qué justo. Mira cómo es esto. ¿Ah? Mesolítico, hace 10.000 años. ¿Y hace 10.000 años qué época se inició? ¿Qué época se inició? Holoceno. Holoceno. El Holoceno. ¿Correcto? ¿Por qué se caracteriza el Holoceno? Calor. Porque es una época de calor. Época de calor. El hombre entonces hace 10.000 años empezó a vivir una época de calor. Pero ojo, ¿qué pasó, jovencitos? ¿Se le puso fin a qué época entonces? Cuando se inició la época de calor, ¿qué época llegó a su fin? Pleistoceno. El Pleistoceno. ¿Por qué se caracterizaba el Pleistoceno, jovencitos? Por el frío. Por el frío. Por una época de frío. ¿Y por qué hacía frío, jovencitos, en esta época? Las glaciaciones. Porque habían glaciaciones. ¿Cuáles son los nombres de las glaciaciones? Gus, Minder, y Burr. Listo. ¿Cuál es la última que acaba entonces? Pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen. La glaciación de Burr.
Listo, entonces, ¿qué pasó? Empieza el Holoceno, hace más calor. ¿Qué pasa con las glaciaciones? ¿Qué pasa con la nieve? ¿Qué pasa con el hielo? Se derrite. Se derrite. Se derriten. Ojo, algo más que nos vamos a ayudar, jovencitos. A nivel mundial se va a dar un fenómeno. Ya, a ver, vamos a verlo de esta manera. ¿Y cómo se llama este fenómeno? Lo vamos a volver a utilizar, jovencitos, cuando hagamos, por ejemplo, historia del Perú. ¿Ya? Cuando hagamos historia del Perú, jovencitos, vamos a utilizar este fenómeno. ¿Cómo se llama el fenómeno que produjo la glaciación? Se llama, jovencitos, la eustasia glacial. Eustasia glacial. ¿Qué quiere decir eustasia glacial, jovencitos? La eustasia glacial se refiere a la época en la cual el nivel del mar bajó 120 metros. 120 metros. Oiga, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Cuando llegaron los primeros hombres, y ojo, lo voy a relacionar ya con historia del Perú, jovencitos, cuando llegaron los primeros hombres al Perú, ¿bien? Resulta, jovencitos, que el clima era totalmente distinto al que tenemos nosotros. Aquí en Arequipa, creo que ya les había comentado anteriormente esto, aquí en Arequipa, ¿qué pasó, jovencitos? Resulta que el Misti a los 3.500 metros ya tenía nieve, y nieve perpetua, ¿qué quiere decir? Todo el año tenía nieve. Por lo tanto, ¿cómo era el clima? Frío. ¿Cómo era el clima? Frío. Frío. Un clima frío. Y si en aquella época hubiésemos querido ir a la playa, queríamos de repente ir a Mollendo, oiga, de aquí de Arequipa a Mollendo, son prácticamente 2 horas, de aquí a Camaná son 3 horas. Te aseguro que tendríamos que viajar 1 hora más. ¿Y por qué? Porque, ojo, el nivel del mar no es que haya retrocedido 100 metros planos, sino 100 metros de profundidad. Eso quiere decir entonces que la playa, ¿qué era? ¿Era más angosta, era más ancha? Angosta. Más angosta. No, Ancha. era mucho más ancha. Más ancha. Claro, Ancha. si yo te estoy diciendo que tendríamos que digamos, viajar 1 hora más para poder llegar al límite del mar. ¿Ya? Entonces, empezó a hacer calor, ¿y qué pasó con los hielos? Empezaron a derretirse. Entonces, el hielo derretido se convierte en agua, ¿ya? Y esa agua, con esto, ¿a dónde va a regresar? Va a regresar al mar. Desde hace 10.000 años, jovencitos, desapareció la última glaciación, y con la última glaciación desapareció la eustasia glacial. ¿Qué quiere decir, jovencitos? Que el mar va a recuperar su nivel actual. ¿Cuál fue la última glaciación, jovencitos? ¿Cuál fue la última glaciación? Gurrum. La glaciación de Burm. La glaciación de Burm. Listo. Ahora, desaparece esta última glaciación, jovencitos, y prácticamente viene la última extinción, provocada, claro está, también por el hombre. La extinción de la megafauna. Extinción de la megafauna. ¿Qué había, por ejemplo, aquí en América? En América, jovencitos, había tigre dientes de sable. Habían, por ejemplo, megaterios. ¿Qué eran los megaterios? Osos perezosos gigantes de hasta 3 metros de alto. 3 metros, esos cosotas ahí. Paleolamas, hipidiones, gliptodontes, mastodontes. ¿Ya? Entonces, eso desaparece. Pero, jovencitos, aquí el hombre entra en crisis. Oye, ¿pero qué tiene que ver la desaparición de la megafauna con la glaciación, la eustasia glacial? Resulta que el hombre, recuerda, cazaba estos animales. Y estos animales representaban una gran cantidad de carne. Te comento, el mamut, por ejemplo. El mamut, según las estimaciones, llegaba a pesar, pues dice, 5 toneladas. El elefante de hoy, el elefante macho más grande que se ha encontrado, llegaba a pesar 3.500 kilos, o sea, 3 toneladas y media. Entonces, imagínate el porte de ese animalote. Digamos que lo cazamos, ¿no? Lo cazamos entre 100 de repente, ¿ya? Le sacábamos, pues, los huesitos, la cabeza, las tripas, la piel, listo, y nos quedamos solamente con la carne. ¿Cuánto de repente nos podría producir la carne? 3 toneladas de carne. 3. Uno de estos alimentos pesaba semejante cantidad. Entonces, cuando desaparecen, el hombre tiene una crisis de alimentos. Ya no encontraba. Oiga, pero ¿quién fue el responsable de haber acabado con estos animalitos? El hombre y el cambio climático. A raíz de esto, jovencitos, ¿qué pasó? El hombre tuvo que buscar otra manera de alimentarse. Y aquí va a surgir el inicio de la domesticación de plantas y animales. Repito, inicio de la domesticación de plantas y animales. Chicos, no puedo creer que ya son las 12:11.
¿Cómo se ha pasado ahora tan rápido? Wow. No sé, ¿me he emocionado mucho o lo he hecho muy lentito, creo, ¿ah? Ya debíamos haber terminado esto, jovencitos. Ya, hagamos una cosa, chicos. Vamos a hacer un seminario, de repente o mañana, jovencitos, los vamos a invitar para qué, para poder terminar ese tema con otros chicos más, ¿ya? Listo, aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Necesito un secretario en esta clase para que me ayude a comunicarles sobre los seminarios que podamos hacer. Abner, ¿te ofreces? Voluntario. Voluntario para que no logre escuchar bien, profesor. Para el maltrato, para el maltrato. ¿Para el maltrato a quién? No, sino que para que me ayudes de enlace, cuando te diga, vamos a hacer seminario, tú me ayudas a avisarles a tus compañeros. O sea, cuando usted diga, vamos a hacer un seminario, yo les digo a los compañeros que... Así es. Así. Ya, yo te voy a avisar mañana. Ya, yo te voy a avisar mañana.